Embarazo. No fue parto natural, fue por cesárea, muy pasada la fecha. Yo a mi hija la tuve en el hospital de Morón. Literalmente no sabía mucho lo que era una contracción, solo tenía alguna que otra, pero eran muy de las comunes, las de... No me sale el nombre, tengo como el sonido de la palabra, pero la voy a decir mal, así que no me voy a avergonzar. Pero nunca tuve contracciones fuertes ni esta pulsión de querer parir, no tengo idea. Solo recuerdo que había días en donde yo me sentía bien con mi embarazo y conectada, y les digo que no fueron más de 10 veces en un término de 9 meses. Y fueron lapsos muy cortos que duraban 1 o 2 días. Después siempre la pasé mal, obviamente los vómitos, todo eso, lo normal, pero siempre me sentí muy mal, me bajé muchísimo de peso, estaba muy consumida, me mandaban a tomar vitaminas porque no comía bien, porque me obligaban a comer ciertos alimentos que no toleraban, y a veces ya los médicos se daban cuenta que no era porque ya eran náuseas porque se te da vuelta el estómago para darle lugar a lo que respecta a la bolsa y eso. Sino era una cuestión psicológica. O sea, yo no estaba queriendo comer los alimentos, no, yo los comía y me daban náuseas. Y era porque no los toleraba a los alimentos, literalmente. Entonces, nada, mi embarazo había sido controlado, de alto riesgo, tenía problemas de hipertensión, como una hipertensión en lo que era el embarazo, como a veces existe la diabetes gestacional. Bueno, a mí me pasó eso, pero con la hipertensión. Yo soy una persona naturalmente de presión baja encima. Y bueno, nada, solo les puedo decir que hubo días en donde yo quería arrancarme la panza porque no podía soportar los movimientos. Mi bebé había crecido mucho dentro de mí y yo no lo podía soportar. Yo estaba enloqueciendo, literalmente, porque no esperaba la hora. O sea, esperé, el último mes esperé cada día. Yo soy una persona que espera cosas. O sea, va a pasar, voy a tener un recital el sábado y lo estoy esperando desde la semana pasada. O sea, yo espero las cosas, siempre soy modo espera, todo el tiempo en todo. Y a veces me detengo tanto que me olvido de las rutinas del día a día, me descompagino sola por hacer eso, y a veces termino cansada de todo eso. Y lo que tengo que vivir o lo que yo estoy esperando lo vivo para el traste. Así de complicada soy. Y, y bueno, entonces yo cuando la tuve a mi hija, yo hice curso preparto de amamantamiento, hice todo lo que tenía que hacer porque yo quería vivirlo bien. Mi hija no me miró a los ojos cuando fue la cesárea, no conectó conmigo, yo no conectaba muy bien con ella, literalmente fue muy incómodo. Además de tener a alguien tan chiquito y tan sensible en mis brazos, los brazos me pesaban y yo tenía que seguir aguantando porque si los largaba se iba a caer al piso la nena, literalmente. Mi nena no tenía pulsión de tomar leche y yo no tenía pulsión de amamantar, así que pasé por un montón de enfermeras que me trataron pésimo, literalmente. Yo les mostraba mis certificados, hice 3 cursos de amamantamiento, yo sabía todas las cosas que había que hacer, pero en realidad, por más que yo haga la pantomima, no salía ni una gota y mi hija no succionaba. Así que después de 2 meses y medio, que ya no dábamos más, mi hija estaba muy flaca, literalmente. Y yo se me estaban haciendo mastitis porque no le pegaba con la leche la sacaba, pero la guardaba, me dolían mucho los pechos, no dormía bien, la estaba pasando muy mal y dije, bueno, ya fue, le compraba Nutrilón a la nena. Directo, o Bebé, le compraba las mejores yo, gastaba mucha plata en eso. Y bueno, ahí empezó a mejorar y engordar y bueno. Y después, llegando al año, yo me daba cuenta que mi hija no me miraba a los ojos mucho, de vez en cuando, pero me miraba, pero no los ojos. No respondía, no decía nada, todo fue muy lento, incluso comer fue muy lento.
yo me frustraba un montón con eso. Además que me llevaba pésimo con el papá de mi hija, tenía conflictos con todo el mundo, entonces yo ya estaba media como con depresión. Pero yo sentía que algo tenía, que yo no la entendía y que ella algo le pasaba, algo no funcionaba bien. Era una bebé hermosa, sana físicamente, pero algo estaba mal. Me daba cuenta que ella no paraba de aletear como un pajarito, ¿no? Y hacía sonidos todo el tiempo de todo el tiempo. Yo digo, esto es lo que yo estoy pensando, y no había buscado información porque como les decía, yo siempre hice terapia, entonces yo me aprendí todas las condiciones y trastornos por haber porque yo tenía miedo de tener alguna, literalmente. Bueno, y resulta ser que empecé a buscar autismo. Obviamente mi familia, todo el mundo me decía, no, es chiquitita todavía, no, está somatizando, la está sobreprotegiendo, todas esas cosas que no sería ni la primera ni la última mamá en darse cuenta que les pasó. Contra todo pronóstico de más de 10 pediatras a los que fui, en distintos hospitales, privados, públicos, lo que se les ocurra, todos me decían que no. Mi familia me decía que no, el papá de mi hija me decía que no, porque no lo veían visible, porque él era muy chiquita, Valquiria. Y pasa después la separación. Yo me separé del papá de mi hija y yo dije, esto lo tengo que solucionar. Estoy a poco tiempo de que empiece el jardín y siento que ella no va para el jardín, que el jardín no va a estar a la altura de mi hija. Y yo traumatizada, porque yo la pasé muy mal. Chicos, yo les conté cosas así, muy por encima, no les conté cosas puntuales o como un momento, es muy vago lo que les conté, es como algo, como una visión un poco más periférica. Pero siempre me pasa que cuando tengo miedo y sufro de culpa y ansiedad, literalmente se me vienen como un montón de recuerdos en mi cabeza, como un océano de cosas que me pasaron traumáticas. Es como que, no sé, mi amígdala decide cuándo olvidarlo y cuándo no, literalmente, y me agarra un pantallazo y son sentimientos muy literales. Es como si yo estuviera viviendo eso en ese momento, pero no lo estoy viviendo porque ya pasó hace muchos años, a través de mi hija. Era una locura todo eso, muy neurótico. Pero bueno, sin embargo, se vino el año 2020, yo ya separada, ya estaba viviendo en una pensión, gracias a unos amigos y a la ayuda de mis papás. Yo decidí, yo había decidido separarme porque había muchas situaciones que se formaron tóxicas. No es para hablar mal de nadie, pero incluso yo normalicé o teníamos actitudes muy tóxicas que se empezaron a formar muy violentas, y yo ya en mi infancia y en mi adolescencia había sufrido mucha violencia por muchas personas que no estoy preparada para contarlas y no sé si las voy a contar algún día, pero yo sufrí mucha violencia y me afectó muchísimo esa violencia física y violencia psicológica. Entonces me hicieron media floja hoy en día como adulta. Entonces yo ya veía que me estaba afectando en esa relación y lo mejor fue cortar porque ya no había nada que hacer. Y también por el bien de Valquiria, de mi hija. Y bueno, nada, cuestión que a todo eso presiono un poco al papá de mi hija, le digo, sí o sí tenemos que llevarla a una psicopedagoga. Bueno, una chica nos ayuda, nos consigue el contacto y mi hija va durante 3 meses. Año 2020, con todo lo que conlleva, con los protocolos, con esto, con el otro, lo que nos costaba poner un barbijo a la nena. La nena ahí tenía recién 3 años, que los había cumplido el 3 de febrero. Y esto era ponerle marzo, abril, por ahí. Se cumplen los 3 meses de observación y la psicopedagoga toma la decisión de darnos un diagnóstico preventivo y recomendarnos un diagnóstico de ADOS y de ADIR para mi hija. Obviamente que el año 2020, con el tema de la pandemia, fue todo un quilombo y había que juntar la plata. Así que, bueno,
juntamos la plata y le hicimos el diagnóstico a mi hija. Dio en la tecla, era autista. Por eso aleteaba, por eso no miraba a los ojos, por eso murmuraba, por eso tardaba en caminar, por eso no comía o no toleraba ciertas texturas, o la luz, o los ruidos de los ladridos de los perros son la cosa que más le afecta. Y bueno, y ahí se me cayó el mundo abajo, chicos, porque dije, cuando fui a un neurólogo, me dijo, bueno, vos tenés que hacerte el diagnóstico de discapacidad, el CUD de discapacidad para tu hija. Tu hija tiene una discapacidad, vos tenés que reaccionar. Obviamente esta persona, un neurólogo de 70 años, me lo dijo de la manera que ustedes se imaginan, de la manera más brusca y grotesca que existe. No me lo iban a decir bien tampoco. Aunque me lo dijeran bien, a mí me iba a afectar igual. Así que fue un proceso de duelo muy grande, pero yo ya ahí se me hizo un clic en la cabeza y dije, yo a mi hija no la debo ni la puedo idealizar. Obviamente teniendo 3 años, le busqué un jardín. El jardín público era imposible con el tema de la pandemia. No podíamos conseguirle una vacante o no podíamos encontrar un lugar para ella. Hasta que encontramos un jardín privado, que un poco lo pudimos sostener, pero el jardín privado hizo lo que pudo porque las maestras eran excelentes, pero el jardín se cagaba de hambre, porque realmente no ponían una psicopedagoga, no había un gabinete. Me insistían mucho con que mi hija tenía que tener una acompañante terapéutica y yo estaba luchando con la obra social que tenía y era para directamente un amparo que eran 2 millones de pesos que yo no tenía, literalmente. Entonces, todo ese proceso fue muy difícil. Yo la verdad es que empecé a estudiar autismo a más no poder. Y hasta para adultos o en la adolescencia, todo. Hice curso, todo, acompañamiento terapéutico, especialización de autismo, todo. Porque yo quería saber absolutamente todo, yo quería estar preparada. Obviamente que desde apenas tuvo el diagnóstico y apenas nos pudimos regularizar dentro de los 3 años de edad de ella, a los 2 meses ya empezó terapia y hasta hoy en día sigue haciendo terapia, 2 veces por semana. Y bueno, nada, gracias a los terapeutas que la acompañaron y que me enseñaron y me apoyaron un montón, yo también estoy entera, porque el acompañamiento a los padres es importantísimo.